Amigo, ¿sabías que Gautama Buda pasó casi 6 años en silencio absoluto durante su búsqueda espiritual? Sí, es totalmente cierto que Buda practicó el silencio durante períodos prolongados, y su enseñanza sobre el silencio va más allá de la mera ausencia de palabras, abarcando la quietud mental y la atención plena. Además, existen estudios que nos dicen que el silencio regular puede reducir el estrés en un 65%. ¿Fue este el secreto detrás del silencio de Buda? ¿Te gustaría saber cómo puedes aplicarlo en tu vida? Bienvenidos a este nuevo vídeo, donde disfrutarás de un hermoso relato budista sobre el silencio inspirado en la vida de Gautama Buda, y descubrirás las 5 situaciones en las que es mejor permanecer con la boca cerrada. Antes de empezar, me gustaría que me dejaran en los comentarios desde qué increíble rincón del planeta nos estás viendo, y prepárate para recibir una mención especial al final de nuestro próximo vídeo. Además, te invitamos a quedarte hasta el final y participar en el reto que hemos preparado especialmente para ti. Será una experiencia que no querrás perderte, llena de inspiración y aprendizaje. Comencemos y que la paz del silencio llene tu vida. Había una vez un discípulo que preocupaba profundamente a su maestro debido a su hábito de hablar constantemente, sin tener en cuenta si era el momento adecuado o si sus palabras eran realmente beneficiosas o no. En lugar de reflexionar en silencio sobre las enseñanzas del maestro, este discípulo se sentía impulsado a compartir sus opiniones sobre cualquier tema que surgiera, ya fuera en el ashram o en compañía de amigos. Recordemos que el ashram es un lugar de retiro espiritual en la tradición hindú utilizado para la meditación, el estudio de textos sagrados y la práctica de disciplinas espirituales bajo la guía de un maestro espiritual. El afán del discípulo por expresar su punto de vista, ya fuera positivo o negativo, a menudo lo llevaba a hablar sin pensar y a interferir en las conversaciones de los demás. Incluso cuando alguien se acercaba a él en busca de consejo o apoyo, no mostraba disposición para escuchar, sino que se apresuraba a ofrecer sus propias opiniones sin considerar las necesidades de los demás. El maestro, preocupado por el impacto negativo de este comportamiento en la comunidad del ashram, decidió abordar el asunto con el discípulo y ayudarlo a cultivar la virtud del silencio reflexivo y la escucha. Sus acciones habían llevado a que nadie en el ashram, ni siquiera el maestro, lo tomara en serio, y su reputación se deterioraba porque era reprendido constantemente por hablar sin cesar sobre cualquier tema. Además, no parecía interesado en hacer amigos, prefiriendo mantenerse apartado y a menudo chismorreando con otras personas en el ashram. Estos hábitos provocaron burlas hacia él, y él mismo reconocía que su costumbre de hablar en exceso lo había llevado a ser poco reconocido y poco apreciado. A pesar de que deseaba cambiar, encontraba difícil abandonar este hábito tan arraigado. Un día decidió visitar a su maestro y confesarle todos sus problemas. El maestro, con sabiduría, le dijo: «Hijo, aquellos que creen saberlo todo a menudo tienen poco conocimiento. La verdadera felicidad se encuentra en aprender humildemente y en reconocer cuándo es apropiado hablar. Te animo a que, con el tiempo, aprendas a seleccionar tus palabras con cuidado. Aprende a vivir de manera que no te permitas caer en la infelicidad y que puedas encontrar consuelo incluso en los momentos más difíciles. Aprende a encontrar paz en tu silencio, tanto como en tus palabras». A continuación, el discípulo entregó un botón al maestro, quien lo aceptó con una leve inclinación de cabeza en señal de acuerdo. La práctica de dar es muy importante en el budismo, ya que se considera una forma de purificar y desapegarse de lo material. Entonces, el maestro continuó: «Hijo, en estas 5 ocasiones es fundamental que cada persona domine primero el arte del silencio. A menudo, nuestras palabras no pueden expresar verdaderamente nuestros sentimientos y es en el silencio donde encontramos la verdadera comprensión. Deberíamos aprender a permanecer en silencio en la primera de las situaciones. Mientras muchos a nuestro alrededor pueden estar dispuestos a escuchar nuestras quejas y problemas, la realidad es que la mayoría de las personas están más preocupadas por sus propias vidas y dificultades. Hablar constantemente sobre nuestros problemas puede hacer que los demás se alejen de nosotros. Aunque alguien pueda escucharte al principio,
es probable que, con el tiempo, prefiera mantenerse alejado. Nadie quiere estar cerca de alguien que siempre está triste y desesperanzado. Por eso siempre procuro ser considerado con los demás, evitando causar preocupación innecesaria a amigos y familiares. El maestro siguió con su enseñanza. Esta es la segunda situación en la que es mejor permanecer en silencio. Cuando estás presente y alguien habla mal de otra persona, debes resistir la tentación de unirte a la conversación negativa. En lugar de participar en chismes dañinos, debes esforzarte por ser una presencia de bondad y comprensión. Ten presente que tus acciones de hoy, al escuchar sin emitir juicios ni críticas, se verán reflejadas en el futuro. Tu comportamiento actual es un espejo de lo que experimentarás mañana. Actuar con integridad y respeto hacia los demás crea un camino hacia relaciones más armoniosas y positivas. El maestro nos recuerda que al evitar la difamación y la burla hacia los demás, cultivamos un futuro lleno de paz y bondad. Mientras exploramos la profunda práctica del silencio en el budismo, te invito a que te sumerjas en tu propia experiencia de quietud interior. ¿Qué te parece si aprovechamos este momento para dedicar unos minutos a meditar en silencio? Cierra los ojos, respira profundamente y permite que tu mente se aquiete. Observa cómo el silencio te conecta con tu verdadera naturaleza y te lleva a un estado de paz y serenidad. ¿Qué sensaciones experimentas al sumergirte en el silencio? Comparte tus reflexiones y experiencias en los comentarios del vídeo. Tu participación en esta práctica del silencio puede enriquecer nuestra comunidad y profundizar nuestro entendimiento del camino budista. Continuemos. Continuando con su enseñanza, el maestro dijo: la tercera situación en la que es aconsejable guardar silencio ocurre cuando alguien te grita enojado e intenta insultarte. La sabiduría budista nos enseña a responder con calma y silencio. Al mantener la compostura en estas situaciones, podemos ayudar a reducir la ira del otro y manejar la situación de manera efectiva. Si respondemos con ira, solo alimentamos el fuego de la discordia, pero al permanecer en silencio, permitimos que la ira del otro se disipe naturalmente. Con el tiempo, la persona enfadada suele darse cuenta de su error y sentir remordimiento, lo que a menudo lleva a una disculpa sincera. Aunque la sociedad a menudo no nos insta a mantenernos en silencio frente a la ira, esta práctica es fundamental en el camino budista. Sin embargo, es importante señalar que esta estrategia puede no ser adecuada para todas las personas o situaciones, y cada uno debe discernir sabiamente cómo responder según las circunstancias individuales. Antes de ver el desenlace de nuestra historia, quiero recomendarte un libro que explora estas ideas, un libro muy conocido que aborda el tema del silencio en la tradición budista. El silencio habla, de Eckhart Tolle. Aunque no es exclusivamente sobre el budismo, Tolle explora profundamente la naturaleza del silencio como una vía hacia la iluminación y la paz interior, conceptos fundamentales en la filosofía budista. Te dejo el enlace en la descripción. Sigamos con nuestra historia. Continuando con su reflexión, el maestro abordó la cuarta situación en la que es prudente optar por el silencio. Es crucial comprender que abordar un problema o evento importante de manera superficial solo contribuye a su incompletitud. Aún en instantes de amplio conocimiento, es esencial mantener la humildad y evitar presumir de sabiduría. A menudo, aquellos que pretenden saber más de lo que realmente saben terminan siendo objeto de burla, ya que su falta de información detallada los expone como charlatanes. En lugar de intentar impresionar a los demás con un discurso grandilocuente pero vacío, es más valioso ser una persona auténtica y respetuosa, cuya reputación se construya sobre una base de integridad y sabiduría. Recordemos que el verdadero aprendizaje no tiene prisa, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de cultivar la humildad y el conocimiento día a día. Por último, el maestro también señaló que podemos encontrar beneficios al permanecer en silencio y escuchar cuando alguien comparte sus penas, pesares o problemas con nosotros. A menudo, la gente busca compartir sus preocupaciones no para recibir soluciones, sino para encontrar consuelo y alivio emocional. Cuando prestamos atención genuina y escuchamos con empatía, brindamos a la persona un sentido de paz interior y comprensión.
Es crucial resistir la tentación de ofrecer consejos o soluciones de inmediato, ya que esto puede resultar contraproducente y hacer que la persona se sienta aún más incomprendida. En lugar de interrumpir con nuestras propias opiniones o consejos, permitamos que la persona se exprese completamente y con total atención. De esta manera, honramos su experiencia y les brindamos el apoyo que necesitan en tiempos de dificultad. Cuando practicamos el arte de escuchar con atención y compasión, cultivamos un sentido de respeto y afecto en los demás. Este enfoque nos ayuda a ser más serios, considerados y amantes de la paz. La próxima vez que alguien comparta un problema con nosotros, recordemos la sabia enseñanza del maestro: escuchar atentamente antes de ofrecer cualquier consejo o solución. Es importante comprender que nuestro silencio a menudo es más elocuente que nuestras palabras, y que al hablar menos, podemos atraer más la atención y el respeto de los demás. El discípulo comprendió la importancia de mantener la calma en estas 5 situaciones, y cómo su reputación podía ser restaurada a través de la escucha compasiva y la reflexión cuidadosa. Con gratitud hacia el maestro por esta invaluable lección, se retiró del ashram con su corazón lleno de sabiduría. A lo largo de los siglos, los seguidores del budismo han abrazado el silencio como una herramienta fundamental en su búsqueda espiritual. Este silencio no se limita simplemente a la ausencia de sonido, sino que es una expresión profunda de la quietud interior, la serenidad mental y la conexión con la verdad última. Para los budistas, el silencio es más que un estado de calma externa. Es una puerta de entrada a la sabiduría interior y la paz duradera. Los monasterios budistas, por ejemplo, son lugares donde se valora y se cultiva el silencio como medio para profundizar en la meditación, el estudio y la contemplación. En este entorno de quietud, los practicantes pueden sintonizar con su ser interior, escuchar la voz de su intuición y experimentar la verdad más allá de las palabras. El silencio es un espacio de atención plena donde se pueden observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos a través del silencio. Los budistas aprenden a liberarse del ruido mental, las distracciones y las preocupaciones mundanas, cultivando así una profunda sensación de paz interior y conexión con lo divino. Así que, amigos, antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora nuestro desafío final. Durante los próximos 7 días, comprométete a dedicar al menos 10 minutos al día a practicar el silencio consciente. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar solo, sin distracciones externas. Siéntate en silencio, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Observa tus pensamientos a medida que surgen, pero no te apegues a ellos ni los sigas. Simplemente deja que pasen como nubes en el cielo. Con cada inhalación y exhalación, permítete sumergirte más profundamente en el silencio interior. Después de cada sesión de silencio, toma unos minutos para reflexionar sobre cómo te sentiste y cualquier conocimiento que hayas ganado. ¿Hubo momentos de calma y claridad? ¿O quizás te resultó difícil mantener la mente en calma? Sin juzgarte a ti mismo, observa cualquier patrón o tendencia que surja en tus prácticas de silencio. Al finalizar los 7 días, te invito a compartir tus experiencias y reflexiones en los comentarios. ¿Cómo te ha afectado la práctica del silencio consciente? ¿Has notado algún cambio en tu estado de ánimo, enfoque o relación con los demás? ¿Qué lecciones has aprendido durante este tiempo de introspección? Compartir tus experiencias puede enriquecer la experiencia de todos y fomentar una comunidad de apoyo en nuestro viaje hacia la paz interior. Espero escuchar tus reflexiones. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Beatriz Mejía de Colombia y Ernesto Campuzano de México. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.